¿Se puede? Pasa, pasa, entra, no te quedes fuera. Bienvenida y bienvenido a La Aquelarre de Almas, el podcast de Izaskun Hidalgo, un espacio lleno de magia y luz donde hablamos de gestión emocional y espiritualidad. Un espacio libre de juicios, un espacio seguro donde abordamos temas personales que nos cuesta a veces explicar a los demás, que no sabemos por dónde empezar. Si acabas de llegar, yo soy Izaskun Hidalgo y mi misión es ayudarte a sanar el alma. ¿Cuántas veces has tenido una discusión con tu madre o con tu pareja y has sentido que se te ha roto algo por dentro? Te sientes en una montaña rusa emocional y nada te va bien en este momento. Estás mal en el trabajo, no tienes mucha suerte con las relaciones. De la familia, mejor no hablar. Y un sinfín de etcéteras que se han acumulado, ¿verdad? Te ayudo a reconstruirte. Acompaño a mujeres bloqueadas y estancadas en su vida por sucesos del pasado, a encontrarte y a ganar confianza en ti misma para que cojas las riendas de tu vida y tengas las relaciones que mereces. Si todo esto te resuena, estás en el lugar correcto. Ahora ponte cómoda que empezamos. Bienvenida y bienvenido un viernes más a un nuevo episodio de La Aquelarre de Almas. Hoy vamos a hablar de la invalidación emocional, porque aquí hablamos de gestión emocional, espiritualidad, autoestima, relaciones y amor propio. Y como ya sabes, lo vamos a hacer siempre desde el alma. Quiero recordarte que abro 2 procesos individuales del programa Fénix cada mes y este mes ya están cerrados. Pero si sientes que se te han acumulado algunas situaciones, piedras en el camino, discusiones, traumas, dolor, sufrimiento y sientes que este programa es para ti, escríbeme a hola@izaskunhidalgo.com y agendamos una sesión de valoración para ver si es para ti y si conectamos. Si no viste el episodio anterior, te invito a hacerlo ya que hablamos de las segundas oportunidades en las relaciones. Y la verdad, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees en las segundas oportunidades? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? ¿Crees que hay terceras y cuartas? ¿Qué entendemos por invalidación emocional? Vamos a reflexionar un momento sobre esto porque hoy quiero que hablemos largo y tendido. Quiero que empecemos entendiendo qué es una invalidación emocional o cuándo aparece. ¿Es solo cuando nos lo hacen los demás y nos tratan mal? ¿O también nos lo hacemos a nosotros mismos? Hoy vamos a poner ejemplos de invalidaciones. Cuando te mandan a callar, tú no pintas nada. Te saltan con una falta de respeto o empieza habiendo un maltrato emocional y psicológico. Cuando lloras y te dicen, no llores, que es una tontería, ¿qué haces llorando por esto? O cuando lloras y te dicen, si tú eres muy fuerte y no tienes que llorar. Fíjate que son puntos que son muy diferentes, sobre todo uno te están como animando de alguna manera diciendo, es que tú eres muy fuerte. Y eso también es invalidación. ¿Por qué? Porque si estoy llorando, soy débil. ¿No puedo expresarme como me siento? Y si mi cuerpo siente que necesita sacarlo en forma de lágrima, ¿cuál es el problema? No todos actuamos de la misma manera. Todos actuamos a veces dando un puñetazo a algo, rompiendo algo, pegando un grito o simplemente llevándolo al deporte. Pero muchas de las personas expresamos, y me incluyo, las cosas en forma de lágrimas y no por eso es menos. Durante toda mi vida en el colegio me decían, ostras, yo quiero ser como tú estás feliz todo el día. Y yo me quedaba así, mirándome al espejo, y ¿sabes la típica frase de la canción de Amaral que decía, me río sin ganas, con una sonrisa pintada en la cara? Y es que realmente había momentos de mi vida en los que yo no era feliz, pero sí que no me permitía ser vulnerable. Necesitaba poner mi máscara, mi muro, de alguna manera, mi personaje, mi ego, haciendo ver que yo era muy fuerte y de aspecto quizás soy muy fuerte, de carácter, pero también soy sensible. Y es una parte que no mostraba de mí porque, de alguna manera, sin querer, pensaba que eso me hacía débil, que yo, siendo vulnerable, dejaba a los demás que pudieran entrar, que pudieran hacerme daño. Y
Menos mal que ya ha cambiado todo eso a día de hoy. Menos mal, porque estar todo el día siendo alguien que no eres, sintiendo que quieres llorar, aunque sea de alegría, de rabia, de lo que sea. Y muchas veces me he cuestionado que por cosas importantes o que los demás consideraban importantes, yo no lloraba, yo no lo expresaba, yo era más fría. Pero es que también es una forma de ser. También soy así. Y luego, viendo una película, la más sencilla o más simple, empatizaba tanto que me ponía a llorar, sentía ese dolor, esa angustia. Y cuando tú lo entiendes que eres así, cuando lo aceptas, qué bueno que es, porque me permito emocionarme, me permito liberar toda esa tensión, esa frustración, esa energía que queda. Y nadie viene a decirme, jolín, ya estás otra vez llorando. Y al que se le ocurra venir o a la que se le ocurra venir a decirme eso, diré, sí, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Porque muchas veces cuando los demás vienen a decirnos, no llores y es una tontería, o tú eres muy fuerte, no tienes que llorar, o lo típico que se le dicen a los niños o a las niñas, las princesas no lloran o los niños no lloran. Lo único que estás haciendo así es invalidar sus emociones. Si lo estás sintiendo, ¿por qué no es menos importante? ¿Por qué es una tontería? ¿Y sabes el problema de las personas que dicen estas cosas? Que muchas veces no son capaces de gestionarse a ellos mismos estas emociones. ¿Qué significa? Me voy a explicar. Pues que muchas veces no saben cómo ayudar a la otra persona a que esté mejor, animarla, a reconfortarla, incluso acompañarla o abrazarla. Y yo te digo que reflexiones sobre eso, porque todos en algún momento hemos hecho esto. Hemos dicho, no es para tanto, o por esto no tienes que llorar, si todo pasa porque tiene que... Sí, es cierto, pero primero de todo, vamos a acompañar a esa persona, vamos a preguntarle, ¿y cómo te sientes? ¿O por qué estás así? ¿Qué es lo que estás sintiendo? No pasa nada, o sea, suelta. Cuando muchos pacientes vienen a terapia y llevan tiempo con las emociones ahí aguantadas y que no salen, cuando lloran incluso les aplaudo. Ellos se sorprenden porque no están acostumbrados o acostumbradas a que alguien le diga, llora, porque llorar no es malo. Ahora mismo lo estoy poniendo con llorar y llorar es el ejemplo, pero lo podemos extrapolar a cualquier emoción. Podemos extrapolarlo a dolor, rabia, incluso una euforia exagerada, como muchas veces tú sientes que estás súper contento y te dicen, no te sientas tan contenta porque luego viene la hostia. Ahí también invalidan tus emociones. ¿Por qué tiene que venir la hostia? ¿Por qué no puedo sentir esto? ¿Y si viene la hostia después? ¿Qué me tengo que reprimir antes? Pues no, déjame decirte que sentir es muy bonito. Incluso sentirte raras en tus propias carnes, sentir que no estás entendiendo nada, porque a veces es el miedo, la incertidumbre, esos cambios. Dejarte sentir eso y abrazarte y entenderte es algo que te hace crecer, es algo que te hace ser incluso más fuerte, porque la vulnerabilidad no es de débiles, la vulnerabilidad te hace más fuerte y no más que nadie, sino a ti mismo, porque te conoces, empiezas a escucharte, empiezas a conocerte y a saber qué te está pasando. La última vez que tuve así una crisis existencial o un cambio, ya no le vamos a llamar crisis, sino algo que se tenía que aposentar en mi cuerpo, una energía que no era, o un hábito que no era el que yo era, el que sentía habitualmente, y era algo nuevo para mí. Me empecé a sentir muy rara. ¿Pero qué hice? Bueno, empecé a escucharme. ¿Qué necesito? Ir a caminar, reflexionar, ver qué me está pasando, por qué me estoy sintiendo así, y aceptar que es porque estaba viniendo un cambio. Aceptar que ese día estaba más de bajón que otros, pero no por eso estoy de bajón y me quedo con los brazos cruzados, sentada en el sofá, viendo una película. Que si lo quiero hacer en algún momento de mi vida, está bien, pero no es la solución. ¿Por qué? Porque solo evades. Es como si pusieras una tirita, y lo digo muchas veces. Es como esa persona que tiene un problema y se va al alcohol.
¿vale? Que nadie lo malinterprete, por favor, que no es cuestión de juzgar a nadie que es alcohólico, sino es un ejemplo. Y es que yo tengo un problema y ahora empiezo a beber porque bebiendo se me olvida ese problema. Pero ¿qué va a pasar? Que voy a tener dos problemas. Voy a tener el problema del alcoholismo y el problema que tenía antes, porque por mucho que lo evada, sigue estando. Y vamos a poner otro ejemplo. Una persona que está constantemente en el deporte y que tiene que hacerlo todo al extremo, o todo o nada, o ahora que me dedico a esto cada día, 100%, y dices, ¿qué no te estás permitiendo, no? Por otro lado, hay que ir saboreando las cosas. Muchas veces, como el deporte nos da esa endorfina, o el ejercicio físico, nos da esa endorfina, nos da esa sensación de estoy bien, estoy contenta. Nos olvidamos que realmente teníamos ese problema y cada vez que lo recordamos, porque sigue estando, porque es como una herida abierta que cada vez que nos tocan una tecla duele y sale a la luz, volvemos al deporte. Entonces, lo único que estoy haciendo es alargar ese problema y que se enquiste y que se crean problemas nuevos. Vamos a afrontar, vamos a conocernos, vamos a escuchar qué es lo que nos está pasando. Me gustaría poner más ejemplos cuando sientes algo con mucha intensidad y te dicen, no es para tanto. O cuando tú tienes un problema y lo explicas y te dicen, bah, esto lo he pasado yo. Ahí mismo te siguen invalidando. No nos damos cuenta, pero quizás lo hacemos nosotros mismos. Esto no es para que empecemos a señalar a los demás, sino para que reflexionemos nosotros mismos y empecemos a dejar de hacerlo hacia las otras personas. Pero ahora estamos hablando de otras personas cuando nos lo hacen o cuando se lo hacemos nosotros, pero ¿qué pasa cuando nos lo hacemos nosotros a nosotros mismos? Muchas veces en nuestro vocabulario empezamos una frase diciendo, te voy a contar algo, tengo un problema, pero no es importante. Y dices, ¿cómo que no es importante? ¿Para quién no es importante? Si para ti es un problema, quizás sí que es importante, por muy insignificante que pienses que pueda parecer. Pero si a ti te está perturbando eso, es porque para ti es importante. O sea, no le quites valor, no le quites peso si realmente lo estás sintiendo. Busquemos soluciones, enfoquémonos en eso, pero no pongamos nosotros palabras por quedar bien o por lo que sea. Muchas veces son creencias nuestras o que estamos acostumbrados que en nuestra infancia se nos han dicho, oye niña, calla, que tú no tienes razón, o ¿tú qué vas a sentir? Y muchas veces los niños pequeños sienten y no quieren decir que sea ni más, ni menos, ni mejor, ni peor que nosotros. Porque tengan más edad, porque tengan menos, porque tengan experiencia. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado decirle a alguien, ¿tú qué vas a saber si eres un niño? Pues a lo mejor sí sabe y también tiene opinión, igual de válida que la tuya. No quiere decir que por tener opinión tenga razón, pero puede expresarse, es libre de expresión. A día de hoy, en teoría, tenemos la libertad de expresión, pero muchas veces nosotros mismos, cuando opinamos diferente o cuando alguien opina diferente a nosotros, parece que nos tenemos que callar, que uno de los dos tiene que salir ganando. Y no es así. No es así porque puede que tú tengas parte de razón, puede que yo la tenga, pero independientemente de eso, tú tienes una opinión y yo tengo otra. Y es totalmente lícita. Por eso, cuando te dicen, no tienes que llorar, se llora por cosas más importantes. O, no, si esto ya lo hemos llorado, ahora ya no hace falta que llorar. No nos podemos permitir ese duelo, porque el duelo no solo se pasa con las personas, los duelos también se pasan con los animales, con una parte de nosotros que pensábamos que iba a ser de una manera y de repente tienes que dejar ir, pero no por elección propia, que esa es la que sienta muy bien, sino dejar ir porque te ha tocado o te la han impuesto, ¿no? Porque la otra persona ha decidido por ti. Y ese duelo, perdona que te diga, pero es el que más cuesta. No quiere decir que no lo sientas con igual intensidad que el otro. No quiere decir que tú no puedas verlo de una manera, de otro, que te cueste más o que te cueste menos, sino la conclusión
es que no debemos quitarle la importancia que tiene a cada una de nuestras emociones, tanto mejores, peores, de risa, de llanto, de las que sintamos. Nos decimos a nosotros mismos y cogemos el látigo, como yo digo muchas veces, y nos flagelamos y nos decimos que no tenemos que estar así y no nos dejamos sentir. Pero es que, ¿cómo puede ser que estemos así, que esté así? ¿Cómo puede ser que me duela tanto? ¿Cómo puede ser? Y dices, pero a ver, vamos a aceptar ya eso. Y vamos posponiendo esa emoción. Estoy llorando. No llores, ¿para qué lloras? Y muchas veces no necesitamos a nadie que nos diga estas cosas. Somos nosotros mismos los que nos decimos las peores cosas. O porque ya nos las han dicho antes, o porque nos las vamos recordando, o porque nos castigamos. ¿Cómo te hablas? Te voy a dejar esta pregunta aquí. Me gustaría que me la contestaras. ¿Cómo sientes que te hablas? ¿Te ha pasado alguna vez esto? ¿Sientes que tu comunicación hacia ti es invalidante? ¿Eres dura contigo misma? Vamos a dejar aquí el episodio de hoy y me gustaría recordarte o explicarte de la herramienta gratuita que acabo de sacar, que yo tanto uso y que va tan bien. Le he llamado el cuadernillo. ¿Qué es el cuadernillo? Es una hoja de deberes, es una herramienta que cuando tú sientes alguna de estas emociones, vamos a ir al problema, vamos a ir a la raíz. Son una escritura emocional. Yo te hago diferentes preguntas, yo te acompaño y te guío a través de esa emoción con un cuadernillo. Y es gratis. ¿Qué tienes que hacer para tener este cuadernillo? Te voy a dejar en la descripción el link. Tienes que rellenar un formulario que tienes tiempo hasta el 6 de febrero de 2024. Habrá una sorpresa más dentro. Te dejo que la descubras. Tú rellenas este formulario y yo te explico cuál es el siguiente paso y recibirás tu cuadernillo. Y recuerda reservar los días 12, 13 y 14 de marzo para nuestro viaje de la sanación. Te adelanto que será online. No tendrás que desplazarte y podremos estar conectadas desde diferentes partes del mundo. Estate atenta al podcast porque es nuestro principal canal de comunicación. Y si quieres que te llegue un email con la información, suscríbete a la newsletter, un punto de conexión que tendremos quincenalmente, que aparecerá en tu bandeja de entrada. Te dejo el link en la descripción y decirte que un abrazo enorme, me encanta que estés al otro lado, hazme saber de ti y un besazo. Y hasta el próximo. Hasta luego.